Bienvenidos. Este es un doblaje de la cuarta charla en la novena serie de charlas con expertos de la Parkinson's Foundation, Expert Briefing Webinars en inglés, publicadas en 2018, por lo que no escucharán las voces originales de los ponentes. Para fines prácticos, está grabado en primera persona, igual que la presentación original. Esperamos que les sea de utilidad. El tema de hoy es psicosis de la enfermedad de Parkinson, alucinaciones, delirios y paranoia. Su anfitrión es el Dr. James Beck, director científico de la Parkinson's Foundation, quien les da la bienvenida a la sesión de hoy. Gracias. Nos emociona ver que se registraron muchas personas, más de 2.700. También quisiera reconocer a una serie de grupos que se reúnen a vernos en todo el país. Nuestro capítulo de Heartland en Kansas tiene uno, nuestro capítulo de Ohio, nuestro capítulo de Minnesota. También quiero reconocer a un grupo de terapeutas ocupacionales del Christ Medical Center en Oakland, Illinois. Nos acompañan más de 1.500 personas con Parkinson y sus cuidadores, más de 300 aliados de la salud, más de 115 enfermeras y enfermeros, casi 50 médicos y una cantidad similar de científicos el día de hoy. Igualmente, quisiera mencionar que estos webinars no son creados de manera aislada. Esto es algo que las personas que llevan rato escuchándonos me habrán oído decir antes, pero es algo que quisiera enfatizar. Este es un esfuerzo de colaboración con nuestra comunidad. Y en verdad me complace decir que las organizaciones de Parkinson, que son nuestros aliados y son miembros de la Alliance of Independent Regional Parkinson Organizations, o AIRPO, han contribuido en gran medida a este programa. También quisiera reconocer a nuestros patrocinadores, AbbVie y Lundbeck. Ellos son nuestros socios farmacéuticos y sin su generoso apoyo estos webinars no serían posibles, así que muchas gracias. Y bien, me complace presentarles a nuestro presentador del día de hoy, el Dr. Christopher Goetz. El Dr. Goetz es profesor de Ciencias Neurológicas y Farmacología en la Universidad Rush de Chicago. Este es un centro de excelencia de la Parkinson's Foundation y centro de investigación. El Dr. Goetz es el director de trastornos del movimiento ahí. Encabeza uno de los grupos más grandes de expertos en Parkinson en el mundo y debo decir que es uno de los principales expertos de los Estados Unidos en trastornos del movimiento y ha publicado más de 350 artículos médicos y más de 200 capítulos de libros en su campo. Tiene un amplio interés en los trastornos del movimiento y la enfermedad de Parkinson en particular y ha contribuido en gran medida a la ciencia de este campo. Así que no es de sorprender que el Dr. Goetz sea actualmente el presidente de la Sociedad Internacional de Parkinson y Trastornos del Movimiento. Este es el grupo líder de expertos en el campo de Parkinson, así que es reconocido como su líder y presidente electo. Ha sido miembro de muchas sociedades y organizaciones de neurología, es editor de muchas gacetas y debido a sus grandes contribuciones científicas y voluntad de colaborar, especialmente en el extranjero, ha sido invitado a la Academia Nacional Francesa de Medicina. Es miembro del programa Fulbright y trabajó 2 años en el Colegio de Francia en París, así que es todo un gusto presentarles al Dr. Goetz. Bienvenido, Dr. Goetz. Gracias nuevamente. Es un privilegio participar en este foro educativo de la Parkinson's Foundation. Me han elegido para hablar sobre la psicosis, así que pasaré por algunas diapositivas y con suerte dejaré suficiente tiempo para atender las preguntas de este tan grande y variado auditorio. Permítanme comenzar con mi presentación. Creo que tienen las diapositivas ahí y déjenme pasar a la siguiente para iniciar. Tenemos aquí 4 objetivos de aprendizaje. Espero que para el final de la sesión de hoy todos comprendan qué comportamientos y experiencias entran dentro de esta categoría de lo que llamamos psicosis de la enfermedad de Parkinson. Algunos lo llaman PDP por sus siglas en inglés, pero es psicosis relacionada con el Parkinson. Típicamente se trata de una condición crónica y progresiva. Quiero que todos recuerden estos 2 adjetivos, crónica y progresiva. El segundo objetivo de aprendizaje es reconocer que las enfermedades médicas que provocan confusión repentina también pueden causar alucinaciones y psicosis, y cuando hay un cambio repentino en el comportamiento habitual, se debe acudir con el médico de cabecera como primer doctor de consulta, porque a menudo se trata de una infección, y eso no es la psicosis crónica y progresiva del Parkinson.
El tercer objetivo, hacer un listado de estrategias que los pacientes y sus cuidadores pueden usar para reducir o minimizar la psicosis en la enfermedad de Parkinson. Así que hay muchas opciones de lo que pueden hacer los pacientes y cuidadores por sí mismos. Y por último, revisar las intervenciones de tratamiento, y estas generalmente implican al médico. El número 3 es principalmente el paciente y su cuidador, y el 4, el médico y el paciente. Y tenemos dos cosas en los primeros dos objetivos: qué es la psicosis del Parkinson y qué no lo es. Hablaremos de todo esto durante esta charla. Muy bien, debemos tener algunas definiciones. La propia psicosis significa pensamiento alterado con disrupción de la capacidad del paciente para distinguir lo real de lo irreal. Entonces, esto es un deterioro de la realidad, una distorsión entre lo que uno piensa y lo que uno experimenta en el mundo real contra su percepción. Las alucinaciones son parte de la psicosis, son percepciones falsas y caen dentro de distintas categorías sensoriales. Puede tener alucinaciones visuales o verlas, puede oírlas, puede sentir una alucinación en la piel o puede percibir algo que no está ahí a sus espaldas. La sensación de que hay alguien ahí, cuando en realidad no es así, es una percepción falsa. Un delirio es una anormalidad más compleja y es una alteración del pensamiento, cuando existe una convicción fija de que algo es real cuando no lo es. El ejemplo que pongo en la diapositiva es: mi casa se ha vuelto una agencia automotriz. Esta es una historia real. Es un paciente mío al que vi recientemente. Él solía vender autos y ahora su casa se ha vuelto la agencia automotriz. Está convencido de ello y no hay nada que su familia o él puedan hacer para hacerlo cambiar de opinión. Eso es un delirio. Y la paranoia es parte del delirio, donde el sentimiento dominante es de sospecha, temor o preocupación por la seguridad. Estas son las palabras que usaremos durante la charla de hoy. Algo importante de la psicosis del Parkinson. Como entidad, el tema que atiendo hoy es que este es un problema donde hay alucinaciones o delirios y suceden de manera crónica en gran medida dentro del contexto del Parkinson tratado con medicamentos dopaminérgicos. No del Parkinson sin tratamiento, sino del Parkinson con tratamiento. Y podemos hablar del tema de si podría esto suceder cuando no ha habido una exposición a medicamentos. Sería en extremo raro. Pensemos en esto como una condición crónica dentro del contexto del Parkinson y con tratamiento. Esto es distinto de la confusión repentina con agitación y alucinaciones que pueden suceder cuando un paciente tiene neumonía o una infección urinaria o si se está recuperando de una cirugía en el contexto de los medicamentos analgésicos. Ese es un síndrome distinto. A menudo se le confunde, pero quiero marcar claramente la diferencia. Un deterioro agudo en el contexto de una enfermedad no es esta psicosis crónica de la enfermedad de Parkinson. Ahora bien, cuando los doctores calificamos las alucinaciones o la psicosis, generalmente nos referimos en Parkinson a una escala estandarizada, y esta actualmente se conoce como la escala de trastornos del movimiento, MDS en inglés, revisión de la escala unificada de calificación de la enfermedad de Parkinson. Es una escala, y un punto cubre temas globales de alucinaciones y psicosis. Y esta es la pregunta que su médico probablemente les haga. ¿En la última semana ha visto, oído, olido o sentido cosas que no estaban realmente ahí? Y si la respuesta es no, la calificación es 0. Y si ven al pie a las respuestas, esto es normal, no alucinaciones ni comportamiento psicótico. Pero si el entrevistador percibe que usted vacila o que en efecto sí ha tenido algo así, intentará obtener más información y calificar la severidad. Así que veamos ahora la severidad. Leve sería: hay ilusiones o falsas percepciones o alucinaciones sin forma, pero el paciente reconoce que son alucinaciones. No se pierde el discernimiento. Esto se considera una alucinación leve. Más severa, pero aún calificada como ligera, se llama alucinación formada, donde se ve un niño, un perro, un gatito. Se ve algo que sin duda parece real, pero usted sabe que no lo es. Se mantiene el discernimiento de que se trata de una alucinación. Esto se calificaría como un 2. Más severa es una alucinación formada. Un niño, una persona, un hermano, un amigo, pero con pérdida de discernimiento. Usted piensa que la persona que percibe es real.
y necesita que sus familiares o su médico lo convenzan. Y por último, severa significa que aparecen los delirios. La casa es una agencia automotriz, por ejemplo. Hay personas en la casa y no se puede deshacer de ellas. Hay personas que quieren hacerle daño a usted o a sus seres queridos. Esa sería la escala desde normal, ausente, pasando por leve, ligera, moderada y severa. Así que cuando piense que ve cómo ve el doctor estas alucinaciones, ve la gama de qué tan severas pueden ser y qué tanto afectan su calidad de vida en realidad. Este no es un problema menor. Ahora bien, al inicio de mi carrera, pocos médicos se interesaban en esto y mi colega Carly Tanner, cuya foto aparece aquí, ella trabaja en California. Seguimos siendo muy allegados y les presentaré a una serie de doctores interesados en esta área de investigación porque hay un gran auditorio aquí y están repartidos geográficamente y algunos de ustedes quizá tengan a estos doctores como su propio médico. Así que les comparto. La doctora Tanner trabaja en California en la Universidad de California en San Francisco. Ella y yo realizamos un proyecto a inicios de nuestra carrera para intentar comprender. Y esta imagen es un dibujo que un paciente, no nuestro, pero de un colega en Nueva York, dibujó sobre sus alucinaciones. Descubrimos que de las alucinaciones, 90% son visuales. Así que pueden existir auditivas o táctiles, pero la mayoría son visuales. La mayoría incluye personas o animales. La mayoría tiene colores vivos. Algunas, no la mayoría, pero algunas pueden dar temor. La mayoría suceden en la noche cuando hay poca luz. Y lo que resulta particularmente interesante es que son repetitivas. No son aleatorias. La misma imagen se presenta al paciente. Un hombre con un impermeable, una niñita con un vestidito, un cachorrito con un collar rojo. Son repetitivas y se vuelven conocidas para el paciente. Y este es el patrón típico de este síndrome alucinatorio crónico. Descubrimos que un 70% se desarrolló por primera vez en el contexto de un cambio en su medicamento. Anteriormente usábamos mucho de los llamados medicamentos anticolinérgicos, allá por los años 80. Estos medicamentos ya no se usan tanto. Los dopaminérgicos se usan ahora. Por lo general, estas alucinaciones inician por primera vez en el contexto de un aumento en la dosis. Y todos por lo menos mejoran al reducir las dosis. Así que si bien no depende solo del medicamento, sí se ven exacerbadas por este y se puede manipular estas alucinaciones prestando atención a los medicamentos que toma el paciente. Los factores de riesgo para desarrollar alucinaciones han sido estudiados por dos de mis colegas, Sánchez Ramos y Fenelon. Este es un auditorio internacional, así que les presento a algunos colegas internacionales, así como norteamericanos. Ellos observaron a distintos números de pacientes con alucinaciones y sin ellas. En el grupo de Sánchez Ramos, 26% de los pacientes tenían alucinaciones. En el estudio francés, 40% tenían alucinaciones. Las cosas que se relacionaron con las alucinaciones en ambos estudios fueron problemas cognitivos o de memoria, la presencia de síntomas de depresión, problemas del sueño, al tiempo en que sucedían las alucinaciones, pero luego comenzaron las discrepancias en los patrones similares. Un estudio mostró que los pacientes con una enfermedad de Parkinson con mayor duración tendían a ser los que desarrollaban alucinaciones, pero esto no fue consistente entre los dos estudios. Igual con la edad, ser mayor resultó en un mayor riesgo en un estudio, pero no en el estudio francés. Lo que creo que es muy importante es que si miramos las dosis del medicamento en cualquier momento dado, la dosis absoluta no se relaciona con las alucinaciones. Un cambio en la dosis, un aumento sobre lo que fuera que tomaban antes, sí aumenta el riesgo de alucinaciones. Así que solo mirar la dosis, y muchos pacientes me preguntan, doctor, ¿tengo una dosis alta o baja? Pues bien, es complicado de hacer para las alucinaciones. La pregunta es, ¿podemos mantener la dosis que tenga estable o la estamos elevando demasiado? Porque cuando la elevamos, aumenta el riesgo de detonar alucinaciones. En cuanto a los delirios, les presento a la doctora Jennifer Goldman, quien tiene un gran interés en la cognición y también en el diagnóstico asociado de demencia por cuerpos de Lewy. Ella descubrió que los delirios se presentan en hasta 30% de los pacientes con alucinaciones. Entonces, una vez que esos pacientes tienen alucinaciones, si tienen delirios, se les califica como 4, como un paciente avanzado en esa escala de alucinaciones.
Los delirios no son más frecuentes en personas con demencia que en las que no la tienen, y rara vez suceden sin alucinaciones en Parkinson. Sí pueden suceder cuando existe este otro diagnóstico de demencia por cuerpos de Lewy, que pueda haber delirios puros sin alucinaciones. Pero dentro de la enfermedad de Parkinson, ese sistema graduado que les mostré con las calificaciones de la escala es bastante consistente para el Parkinson. Alucinaciones menores con discernimiento, alucinaciones formadas con discernimiento, alusiones formadas sin discernimiento y luego, por encima de todo esto, el pensamiento delirante. Esa es la secuencia para esta psicosis en la enfermedad de Parkinson. Pueden existir distintos tipos de delirios. Hay delirios negativos que suelen ser paranoicos, delirios de persecución e infidelidad, pero también puede haber delirios agradables, complejos y elaborados. Por ejemplo, las personas pueden pensar que viven en un jardín o que están en un hotel y es muy agradable porque hay tanto servicio y se sienten felices, aunque su familia está bastante preocupada por este pensamiento delirante. Lo negativo suele ser más común en el Parkinson. Ahora, creo que las personas están preocupadas sobre lo que sucede si desarrollan una de estas alucinaciones. ¿Son un evento de una sola ocasión o no? Este fue un proyecto que emprendí con varios colegas y nos llevó más de una década de trabajo. Involucró a muchas personas y un trabajo estadístico bastante complejo. La foto que ven aquí es la doctora Sue Lurgens, quien trabaja conmigo y es una estadista muy sofisticada. Ella ayudó a diseñar este estudio longitudinal donde tomamos a 89 pacientes con Parkinson y los registramos en un compromiso para participar en un estudio a base de entrevistas por un periodo de una década. 29 de ellos ya tenían alucinaciones, pero la mayoría de los pacientes no las tenía aún. Esto es algo importante. Pero yo tenía interés en lo que sucede si desarrollan alucinaciones cuando suceden por primera vez y si serían intermitentes o sería algo progresivo. Y lo que vimos aquí, si se fijan en la gráfica con las barras amarillas, en la línea base un 30% del grupo tenía alucinaciones. Pero si solo seguimos a las personas con entrevistas secuenciales, vemos que esto se va volviendo cada vez más común con el paso del tiempo, de manera que a los 10 años, más de 60% de los entrevistados tenían alucinaciones activas. Que una vez que usted comienza con alucinaciones, estará en la banda transportadora para seguir experimentándolas y que irán empeorando. Permítanme explicarles dónde están las flechas azules. La probabilidad de alucinar aumenta anualmente en el Parkinson con tratamiento. La probabilidad de seguir alucinando si ha alucinado en la entrevista anterior también aumenta anualmente. Y la probabilidad de que esas alucinaciones empeoren en cuanto a la severidad que les mencioné en la escala de calificación también aumenta anualmente. Así, al cabo de 10 años, solo 4 de los pacientes originales seguían sin alucinaciones. Muchos habían muerto porque este es un estudio a 10 años, pero el hecho es que la mayoría de los pacientes que comienzan a alucinar seguirán haciéndolo. Y la cantidad de personas que nunca alucinan es muy pequeña después de 10 años. Es un hecho para reflexionar y se relaciona con nuestra responsabilidad de intentar identificar las alucinaciones y ver si podemos reducirlas. Tal vez no eliminarlas, pero reducirlas en cuanto las identifiquemos. Ahora bien, el resultado de las alucinaciones que me preocupaba era ¿qué sucede con la familia? ¿Qué sucede con el paciente si comienzan las alucinaciones? Y enfrenté el tema a inicios de mi carrera que algunos de mis pacientes entraban a hogares para ancianos y no me quedaba claro por qué. ¿Cuál era la gota que derramaba el vaso del paciente o de la familia y los orillaba a tomar una decisión de entrar en un hogar para ancianos en lugar de quedarse en su comunidad? Y sentía que había 3 alternativas probables. Una, que la severidad del aspecto motriz del Parkinson, su andar, su rigidez, sus temblores, simplemente resultaba demasiado. La segunda posibilidad era que sus capacidades cognitivas iban en declive y sus familias no podían con ellos o ellos mismos no podían cuidarse. Y la tercera, debido a mi investigación sobre alucinaciones, yo quería estudiar solo el hecho de las alucinaciones. ¿Era esto lo que los orillaba a esa decisión? Así que trabajé con mi colega y neuropsicólogo Glenn Stebbins, cuya foto ven aquí, para intentar aclarar esto. Y vimos a todos los pacientes que se internaron en un hogar para ancianos en un plazo de 3 años y los comparamos por edad, género y duración del Parkinson con los pacientes que permanecieron en su comunidad.
Lo que descubrimos fue que efectivamente la severidad motriz del Parkinson no marcaba una diferencia entre la decisión del hogar o la comunidad. Las familias podían perfectamente adaptarse incluso a síntomas severos en casa. Esto no los llevó a decidirse por un hogar para ancianos. De hecho, tampoco lo hizo la demencia. Algunos pacientes tenían demencia, otros no, pero esto no separaba a las familias de los pacientes internados de los no internados. El hecho fue que en el grupo de alucinación, 82% de los que terminaron en un hogar para ancianos tenían alucinaciones y solo 5% de los pacientes que se quedaron en casa las tenían. Para las familias que entrevistamos, las alucinaciones acabaron absolutamente con su resistencia porque éstas mantenían despiertos a los familiares, los mantenían agitados, evitaban que durmieran y terminaba siendo demasiado. La tasa de mortalidad en un plazo de 2 años al dar seguimiento a estos pacientes, todos los pacientes internados en los hogares para ancianos habían fallecido. 33% de los pacientes que se habían quedado en casa habían muerto. 67% seguían en casa cuidados por sus familias. Entonces, la presencia de alucinaciones y la cronicidad de las alucinaciones sí tiene un impacto sobre la mortalidad y los resultados. A mí me interesaba saber lo que sucedía efectivamente en el cerebro, porque esta es una entidad donde no puedo ver lo que mis pacientes ven. Quería entender esa anatomía, así que tomamos un grupo de pacientes que tenían alucinaciones activas y un grupo, nuevamente igualando edad y duración de la enfermedad, que nunca habían alucinado. Los metimos a un escáner y les dimos un estímulo visual. Y estas son imágenes que muestran lo que sucede al dar ese estímulo visual. En la imagen superior tenemos un estroboscópico, una luz intermitente, un estímulo visual muy primitivo. En la imagen inferior se trataba de un objeto en movimiento, una pelotita roja que rebotaba por todas partes y obligaba al paciente a prestar atención. Y las diferencias entre la parte superior de la imagen superior, que son los que no alucinan, y abajo los que sí ante el mismo estímulo. Observemos la primera imagen. El patrón típico, cuando hago parpadear la luz con un paciente que tiene Parkinson pero no alucina, toda esa información visual se concentra en donde se ve el punto amarillo, atrás. Ese es el cerebro visual. Ahí es donde se debería consolidar la estimulación visual, y los pacientes con Parkinson manejan esa información de una manera totalmente normal. No hay diferencia con sus cuidadores o con un paciente que tiene otra enfermedad. Este es un registro típico del córtex visual de una luz intermitente. Ahora veamos a los que alucinan. Nuevamente la segunda fila de la imagen de los estrobos y miren lo que sucede con los que alucinan. La parte trasera del cerebro no consolida esta información. De hecho, los pacientes con alucinaciones registran muy poco en la parte trasera del cerebro y más bien toda esa información visual es proyectada al lóbulo frontal de su cerebro, que es donde pensamos, donde imaginamos. De hecho, estas son las áreas del cerebro que se activan con los sueños, como si esta fuera una activación falsa. Muy distinto de los que no alucinan. Si miramos al cinemático, con la pelotita que rebota, los que no alucinan, esto sería la tercera fila de las imágenes, esos pacientes consolidan la información en lo que llamamos el MTB5, es solo un término. Y pueden ver en esa parte derecha del cerebro, atrás, que es la zona para objetivos visuales en movimiento. Eso es lo normal. Pero esto no es para nada lo que está sucediendo con los que tienen alucinaciones visuales, en la fila inferior de la imagen. Estos muestran activación de todo tipo, otra vez en el lóbulo frontal. Esto es muy aberrante y muy distintivo cuando un paciente tiene alucinaciones crónicas. Ahora, existe una característica en tener alucinaciones. Podemos verlo en el cerebro de los pacientes. En los que no alucinan, al recibir estímulos visuales, la información permanece en el lóbulo occipital, en el temporal o en el parietal posterior. Todo esto es en la parte posterior visual del cerebro. Pero esto no es el caso de los que alucinan. Ellos procesan todo en la parte anterior, la parte frontal del cerebro, y no pueden conservarlo en la parte posterior. Podemos ver un registro del cerebro y podemos ver la diferencia entre un grupo de personas con alucinaciones y un grupo sin alucinaciones, lo que nos da una anatomía por primera vez para intentar tratar las alucinaciones, o tratarlas particularmente al inicio de su generación. Ahora, estos estudios fueron de personas que tienen alucinaciones. Las personas muy rara vez tendrán una alucinación dentro del escáner. Esta es solo una observación.
Yo tuve la rara oportunidad de conocer a un paciente que era un paciente especial porque tenía alucinaciones casi todo el tiempo. Permítanme mostrarles a este paciente. Este era un hombre de 66 años de edad. Tenía Parkinson desde hacía 4 años y tomaba levodopa. Luego su médico particular le agregó ropinirol y cuando recibió el ropinirol comenzó a presentar alucinaciones visuales casi continuas. Estas eran muy circunscritas. Eran miembros de tribus africanas, eran chimpancés sobre el tejado, eran soldados de la guerra civil. Estaba totalmente alerta, normal en términos cognitivos, las reconocía por alucinaciones, pero eran tan frecuentes que lo molestaban todo el día. Sufría hasta 50 episodios por día. Yo nunca había tenido una imagen del cerebro de un paciente durante una alucinación. Había escaneado a personas que tienen alucinaciones y que no las tienen, pero no a personas que tuvieran una alucinación activa dentro del escáner. Bien, pues esta fue mi oportunidad. Él estuvo dispuesto a entrar en el escáner y lo que vimos fue efectivamente muy similar a lo que vimos en los alucinadores crónicos. La parte frontal del cerebro tenía exceso de actividad, esa es la parte amarilla aquí, y la parte azul del cerebro, la parte posterior, mostraba poca actividad. Este trabajo fue realizado con mi colega Cristina Vaughn. Su foto aparece aquí. Ella trabaja en Colorado y quizá algunos de ustedes sean sus pacientes y si es así, son muy afortunados porque es una doctora amable y muy inteligente. Esto nos muestra que lo que sucede cuando uno tiene alucinaciones crónicas y se muestra en la imagenología también es lo que sucede durante la alucinación en sí. Entonces, al buscar tratamiento, ¿qué hacemos? El primer punto es asegurarnos de que sepamos con qué estamos tratando. Primero queremos asegurarnos de no estar tratando alguna otra condición. Un paciente con una enfermedad aguda que de pronto comienza a alucinar. Pero esto cae dentro del contexto de una enfermedad sobreviniente, una infección urinaria, una neumonía, o quizá otro médico les ha dado algún medicamento que está afectando el cerebro. Existen medicamentos para la vejiga que pueden llegar al cerebro. Hay diversos medicamentos que pueden llegar al cerebro, especialmente analgésicos y narcóticos. Si una persona repentinamente comienza a alucinar, debe acudir al médico de cabecera primero. Esto es algo que el hombre de esta foto enfatiza. Él es el Dr. Joe Friedman, de Rhode Island, y otra vez quizá alguno de ustedes sean sus pacientes. Pero siempre tengan en cuenta, ¿comenzaron algún medicamento nuevo? ¿Hay algún error en el medicamento actual? ¿Les dieron algo equivocado en la farmacia al renovar su receta? Verifiquen estas cosas cuidadosamente porque si se trata de un cambio repentino, eso es un delirio agudo y realmente no es lo mismo que la psicosis del Parkinson, que es crónica y progresiva, a diferencia de repentina y muy exótica y en el contexto de gran confusión y agitación. ¿Qué podemos hacer en casa? Esto es importante. Sé que hay muchos cuidadores en esta conferencia y existen varias cosas. Una cosa que hemos notado, y recuerdan mi diapositiva del estudio de Fenelon y Sánchez Ramos, ambos estudios encontraron que los malos hábitos de sueño se relacionaban en gran medida con las alucinaciones actuales. Y es muy importante promover buenos hábitos de sueño. Acostarse a una hora razonable, no ver el noticiero nocturno con reportes de terrorismo y matanzas y temas inquietantes, apagar la computadora, apagar la televisión, darse un buen baño, relajarse. Intenten crear buenos hábitos de sueño. Esto se llama higiene del sueño. Recomiendo mantener las luces encendidas, con luces nocturnas, para reducir esta mala interpretación de las sombras. Muy a menudo una persona verá a un hombre donde en realidad hay una lámpara en la esquina del cuarto, pero se malinterpreta debido a la pobre iluminación. Tengan suficiente luz para que el paciente pueda ver lo que hay en su entorno. No hay duda de que existe un riesgo al ir a hoteles, a pasar la noche de visita, estar en lugares desconocidos. Todos estos ponen en desventaja a la persona con Parkinson porque pueden aparecer las alucinaciones. Así que tengan esto en cuenta. No dejen de viajar, pero sí ténganlo en cuenta. Existen estrategias de manejo y puse la foto del Dr. Nico Dietrich. Este es un auditorio internacional y Nico es de Luxemburgo y ha realizado estudios en pacientes y sus familias y ha encontrado que los pacientes a menudo reconocen que sus alucinaciones son falsas. Él promueve que todos nos aseguremos de que el paciente entiende que no se está volviendo loco.
Esto se ve en la enfermedad de Parkinson. Elimine estas alucinaciones, piense en algo más y no tema que está desarrollando esquizofrenia. Esto es parte de la enfermedad de Parkinson. No debemos sobreactuar. Podemos ignorarlas, pero no podemos darles juego. Creo que esto es algo que he visto a muchos cuidadores decir. No quiero lidiar con esto, así que solo digo ok. Pero yo no recomiendo esto. Yo los corregiría. No entren en el juego, no participen en una conversación con la alucinación y digan, no, recuerda lo que dijo el Dr. Götz, esto no es real y nuestro trabajo es descartarlas. Y tratemos de sostener la mirada, no entrar en el juego y pasar a otra cosa porque estamos ocupados y no queremos que esto interfiera con nuestro estilo de vida. Así que intenten descartarlas. Esto puede ser más fácil de decir que de hacer, pero no debemos participar y reforzar la noción de que estas son reales si se trata de alucinaciones. Una de las estrategias es mirar si tenemos estas alucinaciones emergentes, si efectivamente son crónicas, van en aumento. Su médico debe revisar los medicamentos y ustedes deben revisar los medicamentos también. Esto es algo que mi colega Dan Weintraub en la Universidad de Pennsylvania en Filadelfia enfatiza, que muchos de nuestros medicamentos para Parkinson son complementarios adicionales, pero no son esenciales y no son para nada esenciales para la calidad de vida. Existen muchos medicamentos usados solo para intentar mejorar, pero no vale la pena si causarán alucinaciones. Toda la serie de medicamentos anticolinérgicos es una que yo recomendaría que todos los oyentes reconsideren. Estos son medicamentos en muchos sentidos viejos. Son los primeros tratamientos usados para la enfermedad de Parkinson. Provienen del siglo XIX. Su origen son agentes mecánicos. Existen sintéticos que aún se usan. Se llaman triexifenidilo, biperideno, incluso agentes como el Benadryl, que se compran sin receta, pueden provocar alucinaciones dentro del contexto del Parkinson. Y presten mucha atención a ¿por qué estoy tomando esto? ¿Necesito tomar esto? Y dejen estos medicamentos si pueden, porque pueden relacionarse con las alucinaciones. La amantadina es un medicamento muy bueno, pero se le relaciona con las alucinaciones. Y por lo general no es un medicamento esencial. Y las medicinas más moderadas, inhibidores de la monoaminooxidasa como selegilina, rasagilina. Existe un agente nuevo con rufinamida, que es un inhibidor de tipo B de la monoaminooxidasa. Tengan cuidado con estos medicamentos. Si estos medicamentos pueden ser una opción, si está iniciando las alucinaciones, tal vez no sean tan esenciales para su tratamiento del Parkinson de base. Si puede evitarlos, las alucinaciones podrían mejorar. La reducción de los medicamentos principales, esto se vuelve un poco más complejo. Pero como insiste el Dr. Weintraub, los agonistas, que son ropinirol, pramipexol, rotigotina, tal vez tengan que reducir las dosis para eliminar las alucinaciones o hacerlas más controlables. O quizá deben reducir la levodopa y así hacer más controlables las alucinaciones. Y aquí puede haber un costo. Tal vez caminen con un poco menos de estabilidad, tal vez tengan más temblores. Uno debe considerar el peso de un problema contra el otro. No se debe sobretratar el Parkinson, pero tampoco queremos las alucinaciones. Muchos pacientes con la reducción de sus medicamentos en conjunto con la cuidadosa atención de su médico pueden llegar al punto en que sus alucinaciones desaparezcan o se minimicen, de manera que al usar las estrategias que mencioné hace un rato podrán manejarlas. Y no deberán tomar medicamentos específicos para las alucinaciones, porque mientras más medicamentos tomemos, más riesgo corren nuestros pacientes, tanto en costos como en cuanto a efectos secundarios. Existe en el mundo de trastornos del movimiento y enfermedad del Parkinson un documento que creo que a muchos de ustedes les gustaría conocer. Y este es la revista de la Sociedad de Trastornos del Movimiento, Movement Disorder Society. Es un documento anual en Internet que estudia todos los agentes disponibles para tratar los distintos aspectos del Parkinson. Y califica cada tratamiento como eficaz, que significa que es efectivo, probablemente eficaz, información insuficiente para formar un juicio, poco probablemente eficaz o no eficaz. Este programa es encabezado por la doctora Susan Fox, quien trabaja en Toronto. Aquí les muestro su foto. Tal vez algunos de ustedes sean canadienses y la conozcan. Este es un documento. Les pongo aquí el sitio web porque deberían mantenerse al tanto de los distintos agentes. Y los dos que han sido estudiados para psicosis son la clozapina, que es un agente que está disponible.
Se le ha calificado como eficaz, pero sí requiere de monitoreo especializado. Las dosis habituales son muy bajas, 6.25 miligramos al día o hasta 50. No son dosis muy altas como se usan en otras condiciones médicas. Y se requieren conteos sanguíneos frecuentes. No se puede tomar este medicamento sin acceder o aceptar hacerse tomas de sangre frecuentes, porque sí puede reducir el conteo de glóbulos blancos. Y si se registra y se deja el medicamento, no hay problema, pero si no se detecta, podría dañar las células sanguíneas y la médula ósea. Un segundo agente utilizado clínicamente es la quetiapina, y en la revista basada en evidencia se encontró que no hay suficiente evidencia para formar un juicio. Se han registrado impresiones positivas en general de este medicamento, pero los resultados de los estudios doble ciego han sido inconsistentes. Si se usa, en mi propia experiencia, es que ayuda a promover el sueño. Realmente ayuda a promover el sueño y si los pacientes pueden dormir mejor, a veces pueden tolerar o manejar mejor sus alucinaciones. Pero como medicamento para alucinaciones, no me ha parecido que ayude. Algunos de mis colegas no están de acuerdo conmigo. Los estudios clínicos, sin embargo, no apoyan su uso. Las dosis habituales, si se usara, son entre 12,5 y 100 miligramos por día, tomados solo por la noche. Ahora existen otros dos agentes que quisiera traer a la luz. Hay un agente llamado olanzapina, que fue revisado por la revista basada en evidencia y es poco probable que sea eficaz y es considerado no útil. Exacerba el parkinsonismo, y esto no es algo que me gustaría que usaran ustedes sin hablarlo muy claramente con su médico, porque la evidencia desaconseja su uso. Tenemos aquí un cuarto agente y este se llama pimavanserin. Este es un nuevo agente en el mercado actualmente que no ha sido revisado oficialmente por la revista de la MDS, pero es probable que cuando se publique en el sitio web una revisión, en el 2018, sea calificado como eficaz y clínicamente útil. En 2013, la American Academy of Neurology realizó una presentación que mostraba una mejoría estadísticamente importante en la psicosis en comparación con el placebo en pacientes con Parkinson. La FDA aprobó este medicamento específicamente para la psicosis del Parkinson en 2016. Las dosis habituales son 17 miligramos, una cápsula, o 34 miligramos, 2 cápsulas por la noche. Así que este medicamento no está revisado específicamente por la revista basada en evidencia hasta ahora, pero probablemente, en mi opinión, recibirá esa calificación una vez que esta nueva edición del 2018 sea publicada. Los no neurolépticos. Estos son agentes que bloquean los receptores de dopamina. Se han realizado algunos estudios de estos como medicamentos para la memoria. Algunos de ustedes quizá reconozcan estos medicamentos. Donepezilo, rivastigamina, galantamina. Estos son agentes usados para ayudar con la memoria. Se llaman inhibidores de colinesterasa. No se ha realizado ningún estudio de doble ciego, ningún estudio riguroso en la enfermedad de Parkinson, pero las alucinaciones son más comunes en el contexto de la demencia por Parkinson, y estos agentes sí se usan para la demencia por Parkinson, y una mejor cognición podría efectivamente mejorar la reserva adaptiva para poder tratar de descartar estas alucinaciones. Estos agentes se toman antes de dormir. Sí ayudan con la memoria y pueden ayudar con las alucinaciones. El Dr. David Byrne, quien está en Gran Bretaña, ha realizado mucho de este trabajo con los inhibidores de colinesterasa, por lo que les pongo su foto aquí. Ahora, la pregunta que me gustaría hacer, ahora que vamos llegando al final, es, ¿debemos considerar como realmente importantes estas alucinaciones? He pasado gran parte de mi carrera sintiendo que sí son importantes y estudiándolas, pero no he logrado durante muchos años de mi carrera despertar un sentimiento real entre mis colegas sobre su importancia. Ahora, sin embargo, creo que he conseguido su atención. Sí sabemos que son un factor de riesgo asociado en gran medida con la admisión a un hogar para ancianos. Y esto por sí solo es un motivo para mí para considerar que es importante reconocerlas y tratarlas. Y sabemos por los estudios a 10 años, que las alucinaciones son progresivas y se van volviendo incapacitantes. Pueden comenzar como placenteras o emocionalmente neutrales y con discernimiento,
pero después avanzan para volverse confusas y molestas sin discernimiento y luego pueden llevar a pensamiento delirante o paranoico, que es un destino terrible, terrible para el paciente e igualmente terrible para sus cuidadores. Son desmoralizantes, fragmentan la vida familiar. Así que les pongo aquí a mi principal colega en enfermería, Lucy Plasucci, porque ella recibe las llamadas y está muy convencida de que estas alucinaciones son una verdadera invasión para la familia y deben ser identificadas y deben ser tratadas. Y los médicos deben reconocerlas, los pacientes también. Sí necesitamos mejores tratamientos. Uno de los temas más importantes es que debemos reconocer a nuestros cuidadores. Así que aquí les pongo la foto de Julie Carter, quien es enfermera en la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregon y que es una gran persona en la investigación de la carga de los cuidadores. Sabemos que la carga y el estrés de los cuidadores son altos cuando aparecen alucinaciones. Los comportamientos psicóticos a menudo son dirigidos, ya que la persona que recibe las acusaciones a menudo es la que brinda los cariñosos cuidados, y esto resulta devastador. Necesitamos proteger el sueño y el descanso de los cuidadores. Y a menudo recomiendo contratar a alguien que se haga cargo por las noches o un día de descanso para reconocer a nuestros cuidadores. Julie realiza un gran trabajo en esto, sabiendo lo importante de ello, porque si el cuidador enferma, el paciente sufre, así que debemos proteger tanto al paciente como al cuidador. Y las alucinaciones son uno de los problemas clave que lleva a la decisión de acudir a un hogar para ancianos. Estoy por terminar aquí. Quisiera repasar mis objetivos de aprendizaje y luego abrir el espacio para preguntas. Aquí vamos. Quería entender los comportamientos y experiencias que pueden entrar en la categoría de lo que llamamos la psicosis del Parkinson. Los distintivos que les dejo son una condición crónica y progresiva, caracterizada por alucinaciones e imágenes falsas. Quiero reconocer que existen algunas cosas con alucinaciones y agitación que no son esta psicosis del Parkinson. Enfermedad repentina, exacerbación repentina sin motivo. Esto generalmente se debe a algo distinto. En ese caso deben acudir inmediatamente al médico para que se descarte una infección urinaria y una radiografía por posible neumonía. Revisen sus medicamentos. Asegúrense de recibir la receta correcta porque ese no es el patrón típico. Hablamos también de estrategias para ayudar al paciente y al cuidador, reduciendo los medicamentos si es posible, manteniendo encendidas las luces, enfocándose en descartar estas alucinaciones, reconociéndolas pero sin permitir que interfieran con su estilo de vida, y luego tratamiento específico para las alucinaciones. Les dejo esto. Agradezco a la Parkinson's Foundation por su patrocinio y también por patrocinar nuestro centro de investigación por años de apoyo dedicado a un equipo de médicos. No solo una subvención por aquí y otra por allá, sino dedicación a un equipo de médicos año con año para dar prioridad a la enfermedad de Parkinson y asegurarnos de estar continuamente buscando una cura. Y creo que estamos consiguiendo logros muy significativos. Pararé aquí y dejaré que el Dr. Beck encabece la sesión de preguntas y respuestas y las demás láminas. Gracias por su atención. Nuevamente muchas gracias. Esa fue una presentación fantástica sobre las alucinaciones y como podrán imaginar, nuestro auditorio ha estado muy atento y nos han estado enviando sus preguntas. Así que quisiera tomar unos momentos para atender algunas de ellas. Una de las preguntas que parece surgir, y creo que usted lo mencionó un poco, que es que cuando las alucinaciones comienzan a aparecer, parecen no desaparecer más. La conversación sobre ello es, ¿qué sucede cuando las personas padecen estas alucinaciones por causa de un medicamento? Quizá tienen el medicamento equivocado o algo, pero luego reducen un poco la dosis para eliminar las alucinaciones. ¿Siguen en el mismo camino de las alucinaciones o es algo que se puede frenar de manera temporal? Bueno, específicamente no se ha estudiado que los pacientes que tienen algún error en el medicamento o una infección urinaria tienen mayor riesgo de tener alucinaciones en el largo plazo. No se ha realizado un estudio, pero puedo decirles que no en mi experiencia. Tengo muchos pacientes que han tenido una infección urinaria. Se descomponen. Se trata la infección, se asegura que nunca vuelvan a padecer una infección urinaria, se mantiene la atención sobre esto, se vigila y no se vuelven alucinadores crónicos. Es un cuadro muy distinto porque los alucinadores que tienen una infección están confundidos y agitados,
En cambio, los que tienen alucinaciones crónicas suelen ser relativamente pacíficos. Es inquietante para el cuidador que el paciente de inicio no se muestra muy agitado y no está tan confundido, sino más bien experimentando algo nuevo. Es una gama emocional distinta en la mayoría de los casos. Ahora una pregunta sobre algo del principio de su charla, donde hablaba de esta información a largo plazo que recabó. Mencionó este estudio a 10 años en el que trabajó con colaboradores y al inicio del estudio había varias personas que ya tenían alucinaciones y que muchos aún no las desarrollaban. La pregunta es de un investigador y es, ¿cuánto tiempo llevaban estas personas con la enfermedad de Parkinson cuando se inició el estudio? ¿Eran personas de distintas etapas, ambos sexos, o personas recién diagnosticadas y luego ustedes siguieron en su avance? Todos tomaban medicamento para Parkinson, así que no eran recién diagnosticados. Todos tenían tratamiento con levodopa, tenían varios años con Parkinson, porque lo que los admitió es que tenían Parkinson, tomaban medicamentos, por lo menos levodopa, y que estaban dispuestos a tener seguimiento. Sí variaban en la duración en las categorías. Entonces había pacientes con Parkinson desde hacía ya muchos años, pero que aún no tenían alucinaciones. Así que la duración por sí sola de la enfermedad de Parkinson no basta para determinar el riesgo de alucinar. La edad y la duración van de la mano, pero no determinan de manera independiente y categórica si tendrán un mayor riesgo de alucinar. El deterioro cognitivo, ese sí implica un mayor riesgo de alucinaciones. Bien, eso es bueno saberlo. Ahora, hay algunas preguntas prácticas de un cuidador en Nueva York. Las personas con Parkinson a menudo van a la sala de urgencias por distintos motivos. Han enfrentado problemas para que el personal de urgencias entienda la psicosis del Parkinson. ¿Hay alguna manera en que se les pueda educar sobre lo que sucede? ¿Hay algo especial que tenga que tener en mente? ¿Alguna consideración práctica? Si llevas a tu ser querido a urgencias y están teniendo alucinaciones, ya sea con o sin tratamiento. Pues bien, mi propia opinión es que si se trata de un caso crónico de alucinaciones, la sala de urgencias no es el mejor lugar para esta persona. Mi esperanza sería que pudieran pasar la noche y hablar con su médico al día siguiente. Si piensan, no, esto se trata de un desarrollo agudo y repentino de delirio, agitación y temo que el paciente tenga una infección urinaria, acudan a urgencias. Pero entonces estarán enfatizando no las alucinaciones. Dirán, mi esposo tiene Parkinson y me preocupa que tenga una infección urinaria o que tenga neumonía. De pronto está confundido, agitado. Por favor, acudí a esta charla, saquen una radiografía, háganle estudios del tracto urinario, pero no enfatice en las alucinaciones con el personal de urgencias, porque no podrán atender esto. Probablemente sea un tema demasiado sofisticado para ellos. Pero con una infección severa, con eso sí podrán ayudarlo muy bien. De acuerdo, ahora la siguiente, también a nivel práctico. ¿Cómo, cuando alguien ha experimentado paranoia como uno de sus síntomas de alucinación, cómo se hace frente a esto? ¿Cómo se logra que un paciente le haga frente? Y en particular hay una pregunta de un profesional de la salud que también reconoce la importancia de la actividad física para ayudar a controlar los síntomas y mejorar la salud en general. ¿Pueden incluir a personas con alucinaciones en sus clases? ¿Existe algún consejo para atender lo que parece ser el síntoma más problemático, que es la paranoia y los delirios? Pues sin lugar a dudas, las personas que tienen alucinaciones pueden acudir a todo tipo de clases, porque de hecho, la mayoría de los pacientes tienen alucinaciones en un entorno con poca estimulación. Por esto es que no lograba que mis pacientes alucinaran dentro del escáner, porque es un entorno muy estimulante. Esos pacientes tendrán alucinaciones en la noche, cuando hay silencio, cuando están solos y si van a una clase, pues no alucinarán. Ahora bien, si tienen delirios y paranoia, su cuidador puede tener problemas para lograr que asistan a la clase porque sentirán paranoia o sospechas y esto puede ser un problema. Pienso que si uno llega al punto de la paranoia y pensamiento delirante, esto interfiere con la capacidad del cuidador para brindar al paciente la mejor atención que necesita, y esto incluirá, estoy de acuerdo con el profesional de la salud, incluirá las clases de ejercicio. Ese paciente debe ver a un especialista en trastornos del movimiento y recibir algún tratamiento. Es simplemente imposible observar ese nivel de severidad. Esto se trata de un 4 en la escala y esa intervención es necesaria. Pero para el paciente que tiene alucinaciones, llévenlo a la clase de ejercicios, porque mientras más estimulación y más interacción tenga el paciente, mejor estará
y tal vez usted pueda descartar las alucinaciones de manera más sencilla gracias a esa estimulación. Bien, continuando con lo de la paranoia y los delirios, surge la pregunta de diferenciar los síntomas de demencia por cuerpos de Lewy y enfermedad de Parkinson. ¿Se solapan de alguna manera? Entiendo que la alucinación es uno de los primeros síntomas de la demencia por cuerpos de Lewy. ¿Cómo se sabe la diferencia entre la demencia por Parkinson y la demencia por cuerpos de Lewy en cuanto a alucinaciones? Bueno, esa es una conversación larga. Algunas personas no creen que realmente sean cosas separadas, pero permítanme resumir. Bajo el microscopio, cuando una persona tiene alucinaciones, deterioro cognitivo y parkinsonismo, bajo el microscopio, en una autopsia, todo se verá igual. Y la demencia por cuerpos de Lewy no se diferenciará fácilmente de la enfermedad de Parkinson con alteraciones cognitivas. Se ven iguales. En términos técnicos, al intentar definir la demencia de cuerpos de Lewy como algo distinto de la enfermedad de Parkinson, decimos, si los problemas cognitivos comienzan desde el inicio de la enfermedad y coinciden con el desarrollo de temblores, lentitud, rigidez, problemas de la marcha, si estos suceden de manera simultánea o si el problema cognitivo antecede, entonces lo llamamos demencia por cuerpos de Lewy. Y si el parkinsonismo antecede y la persona presenta alucinaciones después y problemas cognitivos más tarde, lo llamamos enfermedad de Parkinson con demencia y psicosis. Pero bajo el microscopio ambas se ven igual. Una cosa que se muestra y se difunde es que los delirios sin alucinaciones pueden suceder en demencia por cuerpo de Lewy, y no son comunes en la demencia por Parkinson ni en la psicosis del Parkinson. Creo que esto puede ser cierto, pero dado que ambos se sobreponen, no estoy tan seguro de que sepamos en realidad de manera científica la respuesta a esto. Pero desde mi perspectiva, ya sea que diagnostique al paciente con demencia por cuerpos de Lewy o con psicosis del Parkinson y deterioro cognitivo, necesito tratar al paciente porque éste sufre los mismos problemas. Y el cuidador merece la misma atención. Es el mismo problema. Bien, quisiera tomar un momento para agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores, AbbVie y Lundbeck, por hacer posible esta serie. Hay preguntas que no pudimos responder ahora. Tenemos recursos excelentes que acabamos de mostrar en pantalla y también quisiera invitarlos a llamar a nuestra línea de ayuda al 1-800-4-PED-INFO. Solo una o dos preguntas más, Dr. Götz, si me permite. Cuando las personas se someten a tratamiento para las alucinaciones, hay una serie de medicamentos de los que habló. ¿Resuelven por completo las alucinaciones? ¿Qué pueden esperar las personas de estos? Particularmente hablando de uno de los medicamentos más nuevos, supongo que el primero y único específicamente para psicosis del Parkinson. ¿Se resuelven completamente, parcialmente? ¿Cuál es su experiencia clínica? Bueno, como con todos los pacientes, no se puede predecir al 100%. Solo podemos esperar que sin duda mejoraremos las alucinaciones y las volveremos manejables para que la familia y el paciente las reconozcan como alucinaciones y puedan descartarlas. Si decimos, bueno, tienen que desaparecer al 100%, quiero que sean eliminadas o esto es un fracaso, pues muchos pacientes tendrán que decir que es un fracaso, pero yo no lo veo así. La manera en que lo veo es que debo mejorarlas. Y en muchos casos el tratamiento crónico con estos medicamentos las mejora y luego las elimina, hasta el punto en que preguntamos, ¿es seguro detener el tratamiento o esto las volverá a desencadenar? Se han hecho estudios en los pacientes con quienes se resolvieron por completo y se interrumpe el medicamento del paciente y algunos de estos pacientes se mantuvieron sin alucinaciones por lo menos varios meses. Así que creo que existen muchas razones para esperar que podamos resolverlas, pero el problema subyacente me parece que permanece. Y podemos verlo en los escaneos. Al mejorar y tratar al paciente y conforme mejoran las alucinaciones, los escaneos se parecen cada vez más a los de los pacientes que no alucinan. Nunca vuelven por completo a parecerse a los que no tienen alucinaciones. Permanece ese sustrato que se ha visto en mi experiencia. Qué interesante, Dr. Götz. Gracias nuevamente por su tiempo el día de hoy. Ha sido una charla excelente. Y gracias a ustedes por brindarme este tiempo. Hasta pronto.